Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan desde Douglas, Arizona, su programa La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Muy bienvenidos a su programa La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Pero la clase de fe de Dios se enfoca en lo que la palabra dice. Libre de religión. No religión, no denominación, no ley, no chicle, en el nombre de Jesús. Muy bienvenido a su programa La Victoria que ha vencido al mundo. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por un tiempo más y una oportunidad más de poder llegar hasta sus hogares a través de esta señal. Donde quiera que usted nos esté oyendo, les saludamos a todas las personas que nos estén viendo vía internet, vía televisión en línea, vía radio y todos los medios. Gracias por sintonizarnos y gracias también a todos nuestros socios de este ministerio. Su apoyo financiero hace posible que sigamos con este ministerio llevando la palabra hasta diferentes lugares. Hoy vamos a empezar una serie de estudios y estamos muy gozosos, muy emocionados en el buen sentido de la palabra, con gozo más bien, porque tengo un invitado que lo conozco desde hace años, desde que era un joven, está joven todavía, pero más joven todavía, desde que era casi un adolescente, y lo he visto crecer, no solamente físicamente, madurar como persona, como hombre, sino también ahora como un ministro. Él es un ministro asociado con Ministerios Palabra de Fe, un ministro con licencia para llevar la palabra de Dios. Él es Juan Ciscomani. Juan, bienvenido, gracias aquí. Gracias. Y vamos a estar estudiando un tema titulado Caminando en lo Sobrenatural. En estos tiempos oímos cosas difíciles como la economía y situaciones y problemas. Quiero decirte que la palabra de Dios tiene un buen punto. Juan, ¿qué tienes que decir acerca de caminar en lo sobrenatural? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Una buena introducción, yo pienso, sería primeramente entender que lo que el término sobrenatural, y estaba pensando en esto en camino para acá, fíjate. Lo que nosotros definimos como sobrenatural para el Señor es natural. Ajá, sí. Si lo llamamos nosotros sobrenatural es para poder identificar algo que está fuera de lo normal, o sea, para nosotros. Sería fuera sobrenatural es porque es fuera de lo normal o de lo natural. O sea, algo, o sea, en otras palabras, por ejemplo, milagros financieros, de repente, o sea, cosas buenas que vienen de repente, para Dios es normal. Para Dios es normal eso. Ajá. Entonces, el término sobrenatural es más bien para nosotros que entendamos que es fuera de lo natural, fuera de lo normal, que el mundo ha percibido como normal. Pero para el Señor le hablas de sobrenatural y Él es su manera de operar, su modo de operación. Él darnos cosas. Para Él el tiempo no hay restricción de tiempo, no hay restricción de cantidad, de que algo es mucho, algo es poco. Dice la palabra, ¿acaso hay algo difícil para mí? Dice el Señor. No nada más posible, sino difícil siquiera. Para Él eso es lo de menos. Él no está restringido. Y las buenas noticias es de que, según el Señor Jesús aquí en Juan 17 también nos dijo, que como Él no era de este mundo, tampoco nosotros. Es lo que vamos a estar viendo, como tampoco nosotros debemos de operar en lo normal. Así es. Vamos a dar una palabra de oración para empezar con este programa, y queremos que la revelación del Espíritu Santo va a llegar hasta todos ustedes y va a llegar a va a traspasar tiempos de grabación y todo esto, y ustedes van a poder captar lo que la palabra de Dios nos quiere decir aquí. Padre, Señor, te damos gracias en este tiempo. Padre, tu palabra dice en Efesios 1:17 que tú nos das ese espíritu de sabiduría y revelación. Lo recibimos por fe, Señor. Llegamos hasta los corazones de cada persona que está sintonizándonos. Llegamos hasta los corazones de cada persona viendo este programa. En el nombre de Jesús declaramos una cosecha victoriosa. Te damos gracias. Amén. En el nombre de Jesucristo. Bien. Entonces, vamos a ver algo en la Biblia ahí, si me puedes acompañar, y me pueden acompañar. Quiero que veas algo aquí, algo que para mí yo veo algo sobrenatural, algo diferente. Ahí en Proverbios, en el capítulo 11 y en el versículo 24. Proverbios 11:24. Mira lo que dice ahí.
Proverbios 11:24 y vamos a estar leyendo el 24 y el 25. Si traes otra versión, me ayudas para poder compaginar esto ahí con las diferentes versiones. Dice en Reina y Valera 60, dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Mira, desde ahí empiezas a ver lo sobrenatural. ¿Te fijas? Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Nota esto. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Mira el 25, ahí vas a ver otro punto de sobrenatural. El alma generosa será prosperado, y el que saciare, él también será saciado. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay quienes reparten. O sea, en lo natural, dices tú, si yo reparto, si yo doy, por ende, o sea, por consecuencia, por matemática, ¿qué va a pasar? Vas a perder. Sí. Pero mira aquí este punto en lo sobrenatural, dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ¿qué dice? Vienen a pobreza. Son principios del reino. Ajá, así estamos dominados. La gente que quiere moverse en lo sobrenatural y en lo natural son dos sistemas diferentes que están operando. Y algo que tú mencionaste ayer, de hecho, que es muy cierto y pienso que es importante notarlo desde el principio de este estudio, es de que no estamos hablando de lo sobrenatural de movernos o que seamos movidos por lo sobrenatural. Somos movidos por fe. Y la fe en la palabra es lo que causa en nuestras vidas resultados sobrenaturales. Y es lo que nos estamos refiriendo. No estamos refiriéndonos a buscar misticismo y andarnos moviendo por emoción. La palabra dice en Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Lo demás, y si ves lo demás, lo que él acaba de mencionar ahí, que es que todas tus necesidades sean suplidas, y todo lo que él habla ahí. Entonces es bien importante para todos que entendamos bien y establecerlos, de que no se vayan a confundir. No estamos aquí, porque vamos a mencionar la palabra sobrenatural mucho, pero no queremos que se vayan después de aquí a andar buscando cosas sobrenaturales para ser guiados. La palabra nos guía, somos movidos por fe, andamos en amor, y eso es lo que causa estos resultados, estas manifestaciones, exacto, que son fuera de lo normal, queriendo decir lo que el mundo ha experimentado o el mundo ha llamado normal. Eso es lo que estamos. Es bueno nada más establecer eso para que nadie se vaya. Exactamente, para que nadie se vaya a otros extremos. Sí, porque lo que pasa es que hemos visto mucha gente que empieza a oír lo que es el mensaje de la palabra de fe, y cuando entramos a los dones y al Espíritu Santo, todo el tiempo ellos andan queriendo ver ángeles y andan queriendo ver milagros por todas partes y que el Señor me dijo esto y el Señor me dijo el otro, cuando lo que el Señor te diga tiene que estar en base a la palabra de Dios, siempre en base a la palabra de Dios. Una de las cosas que yo siempre lo vi es, hay muchas áreas, pero una de las cosas muy comunes es ¿sabes qué? El Señor me está llamando a abrir mi propio ministerio. Perfecto. Pero mira, yo lo viví por experiencia propia. Cuando nosotros empezamos hace 8 años este ministerio, no fue fácil, en lo natural no fue fácil, pero vimos que originalmente este ministerio, sin nosotros andar tocando puertas, ni pidiendo ayuda, ni nada, la ayuda venía así, sobrenaturalmente, porque cuando estás en línea con la palabra de Dios, ¿ves? Cuando estás en línea con la palabra de Dios, va a venir sobrenaturalmente cuando haces en obediencia. ¿Te acuerdas la historia de Elías? El Señor le dio orden, le dijo, vete a Sarepta. Y ahí va a haber una viuda que te sustente. Y antes de eso, dice que envió unos cuervos a alimentarlo. Eso fue sobrenatural. Él no tuvo que andarle diciendo a una bola de gente, mira, el Señor me va a mandar para tal parte, para pues ¿sabes qué, hermano? Te vamos a bendecir con esto. O sea, no tenemos que andar con esos rollos. Nomás viene y hablando de lo sobrenatural. Ahí vemos otro ejemplo de sobrenatural. Y algo clave de ese ejemplo son esas dos cosas. Una, que tú dices, el Señor le suplió. Y dos, es de que la gente no puede leer eso y decir, pues yo quiero estar aquí y que cuervos vengan y me alimenten a mí. Porque lo clave es ahí que Él estuvo dentro de la voluntad del Señor. Exactamente. Siempre cuando estás dentro de la palabra y obedeces lo que está aquí, eres elegible. Te conviertes, ahora eres elegible para poder operar en lo sobrenatural. Porque estás haciendo las cosas bajo los reglamentos del reino. Estás operando bajo las leyes del reino, bajo los establecimientos del reino. Entonces ya puedes tú obrar en eso. No podemos ver esos incidentes y pensar que son cosas aisladas. Algo que tienen en común cuando Isaac sembró y cosechó el 100 por 1. No fue nomás porque se le ocurrió, fue porque se quedó donde el Señor le dijo, obedeció. Cuando entramos en obediencia, ahí sí
podemos disfrutar de ese tipo de manifestaciones. O sea que somos elegibles. En ese momento nos hacemos elegibles, entramos dentro de buscar primeramente el reino y su justicia. O sea que no podemos nada más decir, bueno, si Dios le dijo esto por ejemplo, usando a Isaac, o le dijo esto a Abraham, ya quiere decir que me va a pasar a mí. Pues sí te puede pasar si andas en fe en una área, pero por ejemplo, cuando el Señor me dijo a mí específicamente, me dijo que me viniera a Douglas. Yo vivía en Mesa, Arizona. Sí. Entonces, aquí Douglas, Arizona es un pueblo, se puede decir. Es un pueblo, vivimos, casi todo es área rural. Aquí donde vivo yo es un área rural. Sí. Entonces, estaba viviendo en la gran ciudad, por ejemplo, en el área metropolitana, en una de las ciudades que es el área metropolitana, se dice, del área de Phoenix. Freeways y mucho movimiento y trabajo y etcétera. Y me vengo para acá, en lo natural no hace sentido, pero yo vi la mano de Dios, hemos visto la mano de Dios. No estamos diciendo que no han venido situaciones o ataques o circunstancias, pero somos más que vencedores por medio de la palabra. Y algo clave es de que lo peor que te pudiera ir dentro de la voluntad del Señor aún es mejor de lo mejor que te puede ir fuera de la voluntad del Señor. Exactamente. Porque te quedas en una ciudad más grande, como tú estás diciendo, y es tu persona de más oportunidad económica. ¿Entiendes? Eso es natural, te digas. Estás hablando, entonces es cuando entra. Ahora, si tú nada más por tus pistolas te hubieras ido, vamos a decir, a otra ciudad también chica como Douglas, mismos principios, ¿entiendes? Mismas, también es ciudad chica, lo que quieras, se gustes, pero no era el lugar donde el Señor te había mandado. No era. Entonces, tu provisión está cuando sabes escuchar la dirección. Ajá. Tu provisión está basada en la dirección que tú puedes escuchar del Señor. Así Entonces, eso es lo que tú estás hablando de sobrenatural, de que aquí has prosperado, gracias a Dios, y el ministerio ha prosperado de una manera que una ciudad con mucho más recursos como Phoenix, Mesa, donde sea, no hubiera hecho. No en contra de eso, sino que para ti no para mí no era el lugar correcto. Alguien más dice, yo quiero ser como Nacho, se va de Mesa sin escuchar del Señor y dice, yo también quiero ser prosperado aquí, y tú estás pasando una situación y tú piensas, yo también me voy a ir a Douglas. ¿Dónde está Douglas? Quiero ir para allá, porque ahí es donde le va bien a la gente. Bueno, ahí es donde te va bien cuando el Señor te manda. Exactamente. Escucha donde el Señor te mandó a ti. Puede que sea que te quedes donde estás, puede que te vayas alrededor del mundo, no sé. El punto es estar en obediencia. Entonces eso te entra en el ámbito que tú puedes empezar a ver ese tipo de manifestaciones, lo que ustedes han podido ver en 8 años. Hemos podido estar. Mira lo que dice el Salmo 127. Te digo que hemos podido ver la mano de Dios. Hemos podido ver gracias a Dios, como te digo, hemos visto. Y cuando decimos esto, a veces gente piensa, qué suave que es y que no tiene ninguna clase de problema, sí, o algo. No, esos son retos, van a venir retos, van a venir desánimos que te parte del diablo para pararte. Pero ¿sabes qué? Si tú sabes que estás en la perfecta voluntad de Dios, esto va a traer gran resultado, porque trae resultado. Mira lo que dice en el Salmo 127, verso 1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Te fijas? O sea, si el Señor no edifica, si el Señor no, ¿ves? No vale la pena. Tú y yo estamos muy ligados a los ministerios de Oral Roberts, de Kenneth Hagin. Y tú sabes, Oral Roberts fue un gran evangelista en los 40, 60, un gran avivamiento. Fundó la ORU, o sea, Oral Roberts University, la Universidad de Oral Roberts. Y fue un gran hombre de Dios. Por otra instancia, Kenneth Hagin fue un gran maestro, un profeta y maestro. Y decía Kenneth Hagin que a veces le decían, ¿por qué no? Porque él hablaba mucho de sanidad, enseñaba sobre sanidad, obvio, había señales también. Nada más que Oral Roberts lo hacía en otro nivel o en otra manera, porque Oral Roberts estaba evangelizando. Oral Roberts tenía en ese tiempo se usaban como unas carpas de circo inmensas, de no sé, 20,000, 30,000 gentes sentaban ahí, y los servicios, imagínate, 20,000, 30,000 gentes venían de todas partes de los Estados Unidos. Entonces gente le dijo a Kenneth Hagin, ¿por qué no haces lo que hace Oral Roberts también? Y le dijo, porque el Señor a mí no me ha dicho que haga lo que hace Oral Roberts. Él incluso apoyaba a Oral Roberts financieramente. Incluso Oral Roberts aprendió mucho de Kenneth Hagin cuando ya empezó a ver lo que era fe. Te fijas, cada uno se ayudaba, porque la enseñanza está bien tremenda. Otro maestro Kenneth Copeland dijo así, yo estaba aprendiendo de sanidad, yo sabía, Kenneth Copeland al principio, porque Kenneth Copeland empezó también trabajando para Oral Roberts. Y dijo, yo sabía que Dios me quería sano. Pues no, yo sabía que Dios, yo sabía, déjame bien escuchar bien, acordarme bien. Yo sabía
que Dios podía sanar, dice. Sabía. ¿Por qué? Dice, porque yo estaba en el ministerio de Oral Roberts y yo veía las sanidades que se hacían. Pero dijo, fue hasta que escuché a Kenneth Hagin enseñar que la voluntad de Dios era sanidad. O sea, fue hasta que lo escuché enseñar. Ahí fue la palabra que me captó mi atención. Hasta que oí a Kenneth Hagin enseñar. Entonces estaba Kenneth Hagin enseñando y Oral Roberts viendo lo que Kenneth Hagin estaba enseñando. Sí. O sea, antes de eso me ayudaba porque yo veía, o sea, yo sabía que Dios podía sanar, pero no estaba, bueno, ¿qué tal si tal vez sanó a unos miles y a otros miles no? Y entre esos miles estoy yo. Pero dijo, pero hasta que oí a Kenneth Hagin enseñar, dijo él. Wow, dije, por eso la enseñanza es tan importante. Es clave, y por eso el Señor también dijo que no podía, somos el cuerpo, no puede el brazo decirle a la pierna no te necesito, el ojo a la oreja, o sea, todos nos necesitamos uno al otro, porque somos un cuerpo entero. Así como sin el lado evangelista, sin el lado de enseñar, el cuerpo de Cristo queda vacío, igual como un cuerpo de nosotros no pudiera funcionar a su potencial lleno, ¿no? de poder hacer eso. Así es. Entonces, el enseñar es clave, y hemos visto ministerios que no tienen mucha gente, pero el impacto que está teniendo en esas personas es grandísimo. Como el ministerio de nuestro pastor Arnoldo, cómo impactó el ministerio de Arnoldo Gutiérrez. Mucha gente ni por acá se les ocurre, ni siquiera tal vez lo habían visto, pero cuando nuestro pastor empezó en los 80s, era el único pastor, el único maestro de la palabra de fe hispano que estaba enseñando a esta generación de hispanos, que muchos de él, como tú y yo lo sabemos, y él lo ha dicho muchas veces, la mayoría de la gente que él tenía, eran gente que ni siquiera tenían papeles. Sí, me da risa cuando dice, si hubiera entrado la migra, me dejas sin congregación. Entonces, ¿sabes qué? Qué tremendo que ahora esa gente, la gran mayoría, están arreglados, son hasta ciudadanos. Sí, con educación de escuela, exactamente. Hijos, o sea, ha sido un cambio totalmente diferente. Y empezó a impactar a mucha gente, y después, años después, cuando él empezó a enseñar, pasó una generación de hispanos y luego venimos nosotros ahí. Nosotros sí, yo pienso que somos de ese grupo de la tercera. Entonces, y algo clave ahí, volvemos al punto de ahorita, es que fue obediente. Cuando alguien como él, que pues creció aquí en Estados Unidos, ¿no? Pudiera haberse fácil lanzado un ministerio de inglés, se ve él güero y pecoso, como él dice, fácil hubiera entrado a uno de esos ministerios, pudiera haberse lanzado en inglés, donde hay dinero, donde hay sustento, donde la gente entiende, donde ya no tienen que empezar de cero, como quien dice. Pero no, el Señor le dijo la primera generación de hispanos, y luego vienen pastores con buena intención y le ofrecen que se encargue del lado hispano de su congregación de habla inglés, ¿no? Y él consulta con el Señor, y el Señor le recuerda, no te mandé yo a eso. Y a lo que lo mandó es lo que peor se veía, lo más difícil se veía, lo más imposible, lo que más ibas a necesitar de Dios para que algo funcionara. Pero lo suave de cuando te lanzas fuera de tu zona de confort es que no tienes opción más que creerle al Señor. Muchas veces cuando tenemos demasiados recursos, entonces tendemos a agarrarnos de esos recursos y olvidarnos. Nos cuesta más trabajo. Por eso dijo la palabra que es difícil que un rico entre al reino de Dios. No está hablando ahí de ir al cielo, está hablando de que un rico que se hizo rico con el sistema del mundo deje ese sistema para entrar al sistema de Dios, el que tú leíste ahorita. Para un rico hombre de negocios dice, ¿cómo va a ser que si das, se te da más? Y si retienes, lo pierdes. En su sistema es al revés, entre más das, más pierdes, y entre más retienes, más ganas. Entonces la forma que yo hago ese negocio es, voy a hacer negocio, a ver, lo más que puedo conseguir por lo menos que puedo pagar. En el reino pensamos, te voy a dar más, lo más que pueda te lo voy a dar. Ese es el reino de Dios, y son dos reinos diferentes. Entonces es entrar en la obediencia de aún de lo que se ve imposible, porque como tuyo es cuando lo posible y sobrenatural de Dios entra en efecto. El Señor lo dijo así, lo que es imposible para el hombre, lo que es imposible para el hombre, dice, es posible para Dios. Porque igual, tenemos que establecer esto. Estamos en un reino diferente. Vamos a decir así, el reino del Señor Jesucristo, el reino de Dios, es el gobierno de Cristo establecido aquí en la tierra. Ese es el reino, es el sistema. El Señor dijo en Juan, vamos para allá, Juan 17. ¿Qué te parece si vamos para allá?
aunque quería todavía hablar algo ahí de Proverbios, pero en los siguientes programas vamos a verlo. Juan 17, mira lo que dice. Juan 17 y en el versículo 16. Juan 17, 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea, ¿ves? Eso quiere decir, el mundo aquí no está hablando del planeta Tierra en sí, está hablando del sistema. O sea, este sistema que nos gobierna. Mira ahorita estamos tanto en México como aquí en los Estados Unidos en año electoral. Y esto no es crítica a nadie, simplemente es un justo juicio lo que voy a hacer aquí, como dijo el Señor en Juan 7:24, dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con un justo juicio. Y el juicio más justo que tenemos es la palabra de Dios. De hecho, esa palabra, verás qué curioso, Juan, estaba viendo ahí en el griego, es la palabra acrino, que quiere decir que hagas una comparación justa, pero de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, que lo vengas y lo compares a la palabra. Exactamente, que hagas un discernimiento, una comparación. Cómo se alinea con la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos candidatos nos prometen, nos dicen esto y el otro, y la gente pone su mirada en esto. Tú sabes, por ejemplo, allá en el otro lado, decimos ahora al revés, aquí estamos en los Estados Unidos, allá en México, y muchas veces aquí ya se está viendo en los Estados Unidos, los acarreados, tú sabes. O sea, los acarreados, o sea, la gente dice que vamos a tener un meeting, algo, y llegan camiones de gente y se llena y se les da algo y se les da comida y dinero y todo eso. Y luego la gente empieza a poner su mirada en el candidato. Nosotros tenemos que orar por el gobierno, eso es lo que la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo en el capítulo 2, pero dice que para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Entonces, pero no podemos poner nuestra mirada en el hombre. Tenemos que respetar el gobierno, pero tenemos que poner nuestra mirada en el reino, en el sistema del reino. Entonces aquí el Señor dijo, no son, quiso decir en el 16, de este sistema. O sea, mundo es igual a sistema. O sea, el sistema babilónico, el sistema del hombre. Ese sistema está caído ya. Por eso el mundo ahorita, no nomás esta nación, no nomás en México, no, en muchas partes del mundo. Ahorita en Europa está la situación bien tremendo. Y entonces, y una cosa, te fijas, repercute que el dólar, que el petróleo, que la bolsa de valores, que el euro, y todo eso, y repercute. O sea, todo el mundo está, no importa en qué nación vivamos, se está afectando, hablando en lo natural. Pero siempre me gusta decirlo, en el reino, en la economía del reino de Dios no es afectada por la economía del mundo. Son sistemas diferentes. Entonces dice, no son del mundo, o sea, no son de este sistema, como tampoco yo soy de este sistema. Ahora, Pablo nos dijo que nosotros estamos en Cristo. Entonces, si Cristo no es de este sistema, nosotros no somos de este sistema. Dice, y luego mira el 17, dice, santifícalos en tu verdad. O sea, en tu palabra, dice, tu palabra es verdad. Santifícalos, quiere decir, apártalos. Entonces, apártalos en tu verdad, queriendo decir, apártalos de este sistema de acuerdo a tu verdad. O sea, Dios no te va a decir, no, ¿sabes qué? No tienes que acoplarte a este sistema y continuar en este sistema. Y luego dice uno, bueno, Señor, pues tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que pagar la casa, tengo que pagar esto, tengo que comprar esto, tengo que echar gasolina. Entonces, ¿cómo le voy a hacer si me estás apartando de este mundo? Pero ves, la clave está aquí. Dijo, apártalos en tu verdad. No nomás dijo, apártanos de ese sistema. Porque si el Señor me dijera, te voy a apartar de ese sistema, yo le dijera, bueno, Señor, muy bien, pero ¿cómo le voy a hacer? O sea, tengo que comer. Tengo que echar gasolina. Digo, me imagino que tú para venir de Tucson para acá, echaste gasolina, no le echaste aire al carro, ¿verdad? Pero no funciona. No funciona, ¿verdad? Sí, ni agua, ni nada. Ni te ordeno en el nombre de Jesús que llegues sin gasolina. Pues no va a trabajar así. No. Entonces, ¿ves? El Señor dijo, apártalos, dijo, en tu verdad. O sea, quiso decir, apártalos de acuerdo a tu verdad. En otras palabras, su verdad es la palabra. Apártalos en la palabra. O sea, si los vas a apartar, el Señor nos va a apartar en la palabra. Porque te digo, si Él me hubiera dicho, si Él me dice, te voy a apartar de este sistema, yo le dijera, muy bien, pero ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Y luego ya, tú sabes, cuando está uno soltero, pues dice uno, como quiera, me aguanto algo. Sí. Pero cuando estás casado y tienes criaturas, niños, dependen de ti, dices, hey, Señor, tengo hijos, tengo esposa, tengo familia.
¿cómo le hago? O sea, también me vas a apartar de este sistema, pero entonces, ¿cómo le hago? Sí. Entonces, ¿ves? Pero el Señor dijo, gloria a Dios, que no dijo, los voy a apartar, dijo, te voy a apartar en la palabra, en el reino, ¿ves? Entonces, mira, aquí dice, tu palabra, dijo, es verdad. Ahora, mira, fíjate en el versículo 19, verso 19, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, yo me aparto, para que también ellos sean apartados en la verdad, o sea, separados, ¿qué dice? ¿En la qué? En la verdad, separados en la verdad. Gloria a Dios. Estamos separados en la verdad. Ahora, hay más que hablar. En el siguiente programa vamos a estar viendo, vamos a continuar hablando de este punto. Este primer programa fue la introducción. Demos la primera introducción. Ahora en la segunda sesión vamos a ya empezar a dar, literalmente vamos a empezar a dar ya lo que es caminando entonces en lo sobrenatural. Vamos a empezar aquí en Juan 17 y de ahí vamos a lanzarnos en la segunda edición. Continúa sintonizando a través de nuestra página de internet palabradefe.ccc.org. Continúa en el área de contacto, cómo puedes hacer contacto con todos nuestros ministerios. Si usted vive en el área, en el estado de Chihuahua, en México, usted vaya al área de contacto, localícenos ahí en Chihuahua. Si usted vive en Casas Grandes, acérquese a nuestra congregación ahí, al grupo de estudio que tenemos ahí, a todas las personas. Si usted vive aquí en Agua Prieta o aquí en Douglas, y si usted vive en diferentes partes del mundo, diferentes partes de los Estados Unidos, México, Centro y Suramérica y todo el habla hispana, a través de palabradefe.ccc.org. Igual, gracias a todos ustedes, a todos los socios de este ministerio, le garantizo usted está sembrando en buen campo. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, dice, porque por fe andamos y no por vista, en el nombre de Jesús. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.